Buenos días, compañeros y profesora. Nuestro grupo está el día de hoy encargado de explicar el capítulo número 38 del libro, el cual se denomina Fotones, ondas de luz que se comportan como partículas. Mi grupo está conformado por 4 estudiantes, que son Natalia Tamayo Barón, Nicolás Eduardo Aldión Reyes, Juan Camilo Ariza Guerrero y quien les habla, José Miguel Ruiz. Empezamos entonces con el efecto fotoeléctrico. Pero, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Es la emisión de electrones desde la superficie de una materia cuando ésta se ilumina. Creo que suena como muy técnico, entonces lo explicaré como en palabras más coloquiales. Entonces tenemos un cierto material al cual le vamos a incidir una luz. Esta luz lo que hará, bueno, no la luz, sino los fotones, lo que hará es llegar a los átomos del material, más que todos los electrones, los llenará de energía. Si esta energía es suficiente para los electrones, estos saldrán de la superficie. Prácticamente eso es lo que se basa el efecto fotoeléctrico. Bueno, recordemos que ok, entonces, esto lo explicó Einstein en 1905, en donde publicó 5 artículos, los cuales años después, en 1921, los llevaron a ganar un premio Nobel. Él prácticamente, en cuanto al efecto fotoeléctrico, se enfocó en 3 puntos claves. El primero es que la fotocorriente depende únicamente de la frecuencia de la luz. El segundo es que el fenómeno es inmediato y no existe un retraso medible. Por último, que el potencial de frenado no depende de la intensidad de la luz, sino de la frecuencia. Ok, pero Einstein entonces llegó a estos puntos pues se basó prácticamente en la energía de un fotón. Entonces, 5 años antes, un personaje llamado Max Planck dio una definición de la luz, que decía que un rayo de luz consiste en pequeños paquetes de energía llamados fotones. Con esta definición, y bueno, pues Planck sacó como una constante, la cual tiene un valor de hoy en día de 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Entonces, pues Einstein, conociendo esto, lo que hizo fue sacar una ecuación de energía de un fotón, que sería pues la constante multiplicado por la frecuencia. Pero esto, pues a su vez, en ondas electromagnéticas en el vacío, pues es igual a la constante por la rapidez de la luz en el vacío sobre la longitud de la onda. Entonces, este proceso, o bueno, este fenómeno, es una transferencia de energía del fotón hacia el electrón de un todo o un nada. Es decir, que si el fotón tiene la energía suficiente para que el electrón salga a la superficie, el electrón la tomará. Si no, pues el fotón pues no la toma y pues el electrón no la toma y pues deja como el fotón como quieto, por decirlo así. Eh, También, pues, el electrón, pues como tiene que salir de la superficie, tiene que haber un movimiento. Entonces existe una función llamada trabajo. Y pues la energía tiene que ser mayor al trabajo para que el electrón pues salga de la superficie. Pues por medio de la álgebra, pues es como una álgebra muy fácil, creo yo. Pues se sabe que pues, la frecuencia tiene que ser mayor a la función del trabajo sobre la constante de Planck. Entonces, con esta desigualdad, lo que nos damos cuenta, bueno, Einstein en la época lo que se dio cuenta es que existe una frecuencia umbral mínima. Es decir, que el efecto solo funciona pues, para los diferentes materiales a frecuencias mayores pues, a esta frecuencia umbral mínima. Pero a su vez también se dio cuenta que la intensidad no tiene nada que ver con el fenómeno. Bueno, a lo que ayuda a la intensidad es a saber o a cuantificar el valor, por decirlo así, de la corriente. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, pues creo que es muy claro, que hay diferentes frecuencias y hay diferentes intensidades. Entonces tenemos una luz roja a una baja frecuencia. Vemos que como la frecuencia no es mayor a la frecuencia umbral mínima, entonces el efecto sin importar su intensidad, pues no pasa, no sucede. En cambio, con una luz ultravioleta, aunque es una alta frecuencia, a poca intensidad vemos que pues, salen electrones, pero pues que son muy poquitos, muy mínimos. El flujo de corriente es mínima. En cambio, a una mayor intensidad, asimismo, pues van a pasar más fotones, los fotones por segundo van a ser mayores, lo que nos van a generar que salgan más electrones por segundo, vaya una mayor energía, una mayor corriente. Prácticamente es eso. A mayor intensidad, pues va a haber mayor corriente y a menor intensidad va a haber menor corriente. Teniendo claro que, pues si cumple esta frecuencia umbral mínima, los siguientes 2 puntos, pues de los puntos claves de Einstein es que, pues como no existe un retraso en el efecto, como ya lo expliqué, pues esto se debe aquí la transferencia de energía en el fenómeno pues es un todo o un nada. Por esto mismo es que pues no existe un retraso pues medible en el fenómeno, ya que pues así por más intensidad que le imprima como al material o lo deje por más tiempo o por menos tiempo, independientemente de todas estas variables, como lo vimos, pues únicamente depende de la frecuencia. Si la frecuencia cumple, pues el efecto es inmediato, si no cumple, pues no habrá efecto y ya. El segundo punto, bueno, ya el último punto es que el potencial de frenado depende únicamente de la frecuencia. Esto lo demostró gracias a prácticamente ecuaciones. Entonces, lo demostró gracias a la conservación de la energía. Como observamos, pues los electrones van a sufrir un movimiento prácticamente. Este movimiento, en términos de energía, se refiere a una energía cinética. La energía cinética máxima va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Que esto es igual
pues la energía menos la función trabajo. Recordando también el teorema del trabajo en energía, pues el trabajo total es igual a menos el valor del electrón por el potencial de frenado, que esto a su vez es igual al cambio de energía cinética. Bueno, pues esto como que se iguala y pues tenemos esta función. Esta función o este modelo matemático es el efecto fotoeléctrico, es lo que define el efecto fotoeléctrico. Listo, entonces por último para esta primera parte tenemos la cantidad de movimiento de un fotón. Entonces un fotón pues en reposo tiene una masa igual a cero y pues tiene una energía, ya vimos que los fotones pues tienen energía. Entonces pues tiene una cantidad de movimiento, es una propiedad que tienen, que es una cantidad de movimiento con una magnitud pues denominada P, que pues la energía está dada por esta cantidad de movimiento por la rapidez en el vacío. Entonces, la cantidad de movimiento, pues despejando de acá, tenemos que ser igual a la energía del fotón sobre la rapidez de la luz en el vacío. Pero entonces, a su vez, la energía del fotón, pues es la constante de Planck por la frecuencia sobre pues la rapidez de la luz en el vacío. Que esto, pues a su vez, también sería igual a la constante de Planck sobre la longitud de la onda. En resumidas cuentas, la cantidad de movimiento de un fotón es pues la constante de Planck sobre la longitud de onda. La dirección, pues la cantidad de movimiento del fotón es la misma que se mueve pues en la onda electromagnética. Pues esto sí es como un poco obvio, pues porque es como la dirección en donde se está moviendo prácticamente la onda o la luz. Entonces, pues esto sí es como un poco obvio. Ya los dejo con mi compañero Nicolás Valdeón. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la producción de rayos X. En el año 1985, por primera vez el físico Wilhelm Röntgen produce rayos X a partir de un aparato similar al que vemos en pantalla, a mano de izquierda de la pantalla. El funcionamiento de este aparato se describe fácilmente y comienza cuando el cátodo se calienta a muy alta temperatura, libera cierta cantidad de electrones por un proceso conocido como una emisión termoiónica. Al liberar estos electrones, los electrones se aceleran hacia el ánodo por una diferencia potencial caracterizada por la letra V sub AC. Siguiendo el proceso, luego la bombilla es evacuada y los electrones van a viajar del cátodo al ánodo, teniendo en cuenta que nunca van a chocar con las moléculas del aire. A partir de todo este proceso, entonces la diferencia de potencial va a llegar a una cantidad de cercano a unos miles de voltios. Entonces los rayos X se van a emitir desde el ánodo. Ahora vamos a comparar la teoría ondulatoria de Maxwell de la radiación electromagnética. Esta teoría tenía una predicción importante y es que las ondas electromagnéticas que se producen cuando un electrón golpea fuerte al ánodo son parecidas a las de las ondas cuando se chocan dos platillos y son sonidos con todas las frecuencias. De forma análoga se explica que los rayos X por la radiación de frenado deberían tener el mismo espectro en las mismas frecuencias. A mano derecha, en esta gráfica, vemos los resultados de esta predicción. Aquí se muestran los espectros de radiación de frenado cuando el mismo cátodo y el mismo ánodo se usa con 4 diferentes voltajes, sí. Cada uno va a tener su frecuencia máxima y va a tener un lambda mínimo. Siguiente, vamos a ver que existe una ecuación de la radiación de frenado. Esta ecuación relaciona o muestra cuánto se produce el fotón más enérgico. Si el electrón es frenado hasta detenerse totalmente, frenar totalmente su trayectoria, una vez que incide en el ánodo, de modo que su energía cinética se usa para producir un fotón. Como vemos acá en pantalla, la ecuación de radiación de frenado nos va a relacionar la magnitud de la carga del electrón, la energía cinética perdida, la energía máxima del fotón, el voltaje de aceleración, la frecuencia máxima del fotón, la longitud de onda mínima, la rapidez de la luz y la constante de Planck. Recordemos que la constante de Planck tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones de los rayos X. Los rayos X tienen muchas aplicaciones en los ámbitos de la industria y la medicina, debido a que por sus características físicas, los fotones son de alta energía y pueden lograr penetrar varios centímetros de materia sólida. Entre algunos ejemplos de aplicaciones encontramos los exámenes de rayos X, tomografías, radiografías y asimismo la estimulación excesiva con rayos X en el cuerpo puede generar daños en los tejidos vivos, rompiendo los enlaces moleculares y la radiación puede generar daños en las células. Esto puede causar cáncer a la persona. El aspecto final de la luz que vamos a contrastar contra el modelo del fotón de Einstein es su comportamiento después de que se produce la luz y antes de absorberse. Esto se puede medir mediante la dispersión de la luz, la cual es el fenómeno que sucede cuando la luz rebota en partículas como las moléculas de aire. Inicialmente, para hablar acerca de la dispersión de Compton, debemos entender que existieron dos predicciones antes de que diera un paso a este experimento. Arthur Compton logra demostrarlas en el año 1922
Una de ellas fue el modelo de onda de Maxwell. Aquí la dispersión se entiende como un proceso de absorción y radiación. El modelo del fotón de Einstein se entiende, la dispersión se entiende como una colisión entre el fotón incidente y el electrón en reposo. Aquí se presenta el montaje de su experimento donde por medio de un haz de luz de rayos X se dispara un blanco sólido y se mide la longitud de onda con que dispersa el blanco. Se descubre que la radiación dispersada tiene menor frecuencia que la radiación incidente y la longitud de onda va a depender del ángulo con el que se dispersan los fotones. Más adelante encontramos la dispersión de Compton, la ecuación donde se relaciona la longitud de onda de radiación dispersada con la radiación incidente, la longitud de onda de radiación incidente, como lambda prima menos lambda. Esto va a ser igual a h sobre mc, siendo m la masa en reposo del electrón, c la rapidez de la luz en vacío y h la constante de Planck. La constante de Planck tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esta fracción tiene un valor de 2.426 por 10 a la menos 12 metros. Más adelante, por medio de los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento, logramos demostrar la ecuación anteriormente nombrada. Aquí vamos a relacionar la cantidad de movimiento con la rapidez de la luz en el vacío más la energía en reposo. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento por la rapidez de la luz en vacío más la energía final del electrón. La energía final del electrón va a ser igual a m por c al cuadrado, todo esto al cuadrado, más p sub e por c, todo esto al cuadrado. Podemos eliminar la cantidad de movimiento p sub e del electrón de la ecuación usando la conservación de la cantidad de movimiento, como vemos aquí abajo. Y haciendo este álgebra obtenemos p sub e al cuadrado. Más adelante entonces vamos a operar esta fracción. Vamos a reemplazar p' y p por h sobre lambda. Luego vamos a, para lograr fijar la ecuación, vamos a entender que podemos eliminar ciertos factores iguales multiplicando por h sobre mc. Recordemos que esto tiene un valor de 2.426 por 10 a la menos 12, pero en este momento lo vamos a usar como una fracción algebraica y no numérica. Luego de operar esta ecuación, obtenemos la ecuación. La producción de pares es un proceso que implica rayos gamma, radiación electromagnética de longitudes de onda cortas y frecuencias altas. Si se dispara un fotón de rayos gamma con longitudes de onda cortos, probablemente no se disperse, sino que se desaparezca y sustituya por dos partículas. Una de ellas será un electrón y el otro es un positrón. El positrón es una partícula con misma masa que el electrón, pero con carga positiva. Estos se deben producir en pares para conservar la carga eléctrica, ya que el fotón incidente cuenta con carga cero. Como se puede apreciar en la imagen, ahí levemente se alcanza a ver un par electrón-positrón. De lo dicho anteriormente, el fotón debe tener también energía disponible para cubrir la que está en reposo. Esta corresponde mínimo a la de dos partículas y equivale a 1,022 megaelectronvoltios, y su longitud de onda debe ser más corta de 1,213 por 10 a la menos 12 metros. Esto se debe a que cuando el fotón incide, encuentra un núcleo atómico en el blanco, y una parte de la energía de este se convierte en energía. A la producción de pares también existe un proceso inverso llamado la aniquilación del par electrón-positrón, y esto ocurre cuando el electrón y el positrón chocan y por consiguiente ambos desaparecen. Esto ocasiona que puedan aparecer dos fotones o hasta tres con la energía total de ambas cargas, es decir, 1,022 megaelectronvoltios. Este proceso se analiza en el sistema de referencia llamado sistema de centro de cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento total es cero. Se sabe que la luz puede comportarse tanto como onda y partícula. Para explicar esta idea se utiliza a base de los experimentos de difracción con una y dos rendijas. Entonces, al hacer pasar el haz de luz por la rendija, se cuenta con un dispositivo la cantidad de fotones que pasan y también se mira en la pantalla los impactos de estas partículas. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que desde un inicio no tenemos ni idea para nada a dónde va a llegar un determinado fotón, porque para precisar su movimiento con exactitud es muy difícil. Entonces, si esperamos que se acumulen dichos impactos en la pantalla, al final obtenemos el patrón de difracción de una onda con el que estamos familiarizados, que nos indica los lugares con mayor probabilidad a los cuales puede llegar el fotón, que serían estas regiones en blanco. Ahora, si en base a esto hacemos una gráfica de distribución de intensidades, obtenemos lo siguiente, y es que en los puntos máximos hay una alta concentración de fotones, mientras que en los mínimos no hay nada. Ahora, si enmarcamos todo el experimento entre lo que es una onda, explica el por qué la luz forma dicho patrón de difracción. Pero ahora si lo enmarcamos dentro de lo que es una partícula, podemos hacernos preguntas como por ejemplo, ¿a dónde va a llegar un determinado fotón?
o porque el dispositivo que cuenta los fotones registra la luz como paquetes de partículas. Así que básicamente toda esta charla fue para explicar que tanto el concepto de onda como el de partícula se complementan entre sí a la hora de explicar lo que es la luz. A cualquier cuerpo se le puede escribir su posición y estado de movimiento para luego con esta información predecir cómo se moverá en el futuro, pero con el fotón no pasa lo mismo, ya que su movimiento tiene asociadas ciertas incertidumbres que están relacionadas entre sí. Volvemos de nuevo al experimento con la rendija. Entonces acá tenemos un fotón que entra con cierta cantidad de movimiento de componentes X y Y. Acá la componente Y tiene valores de por lo menos tan grandes como esta que se encuentra dentro de la región central del patrón de difracción. Algo que podemos asegurar es que aunque todos los fotones tengan el mismo estado inicial antes de entrar por la rendija, luego de pasar por esta, no todos siguen la misma trayectoria, por lo cual solo podemos determinar con qué probabilidad pueden llegar a ciertas regiones de la pantalla. Siendo así las cosas, esto ya nos está indicando que hay incertidumbres asociadas tanto a la posición como a la cantidad de movimiento de un solo fotón. Por esta razón se llega a esta expresión que relaciona la incertidumbre de la cantidad de movimiento en Y con el ancho de la rendija con la constante de Planck, donde solo nos interesa analizar estas dos variables. ¿Por qué se involucra el ancho de la rendija? Porque esta es la incertidumbre asociada a la posición del fotón, porque cuanto más ancha sea la rendija, le doy más lugares. Como en toda medición, lo que se busca es disminuir estas incertidumbres para adquirir cierto grado de precisión a la hora de describir el movimiento del fotón. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: aumentar el ancho de la rendija, con lo cual se estaría disminuyendo el ancho del patrón de difracción para así reducir la incertidumbre en la cantidad de movimiento. Pero al aumentar este ancho, estamos aumentando la incertidumbre de la posición del fotón. Caso contrario ocurriría acá, donde ese ancho se hace cada vez menor, haciendo que el fotón tenga menos lugares posibles por los cuales desplazarse. Esto al mismo tiempo causa que el ancho del patrón de difracción aumente, con lo cual al mismo tiempo aumente la incertidumbre de la cantidad de movimiento. Y todo esto fue para explicar que tanto la incertidumbre de la cantidad de movimiento y la posición están estrechamente relacionados entre sí. Y eso es lo que nos intenta explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg, que relaciona la incertidumbre de la posición con el de la cantidad de movimiento para cada componente X, Y y Z, diciendo que adquieren valores de por lo menos h barra dividido 2, donde h barra es la constante de Planck dividido 2pi, que es este valor. Ya viendo la relación gráficamente, encontramos que para grandes incertidumbres en la posición del fotón, tenemos pequeñas incertidumbres en su cantidad de movimiento. Y para grandes incertidumbres en su cantidad de movimiento, hay pequeñas incertidumbres en la posición donde está el fotón. Ahora hablaremos sobre la onda y la incertidumbre. Sabemos que la función de una onda sinusoidal es la mostrada en el apartado 1 y se puede pensar que describe un fotón si se toma K y W para expresar la cantidad de movimiento y la energía del fotón como se muestra en el apartado 2 y 3. Teniendo esto podemos escribir la ecuación de una onda del fotón como lo indica el apartado 4. Hay que tener presente que el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que la incertidumbre en la coordenada X por la incertidumbre en el componente Px de la cantidad de movimiento, este producto debe ser mayor o igual a la constante de Planck dividida entre 2pi. Como se observa, la función cuenta con un valor específico para la componente X de Px. Pues así que la incertidumbre en esa componente de la cantidad de movimiento será igual a 0 y por tanto pues la incertidumbre en la coordenada X debe ser infinita. Por estas razones es que es muy complicado saber dónde se encuentra el fotón. Se podría hacer un acercamiento a la idea de la ubicación de este si se superponen mismo dos ondas sinusoidales, pues para llegar a una función más localizada del fotón en el espacio. Para hacer un ejemplo, tomaremos la ecuación del apartado 1 y apartado 4 de la diapositiva anterior y se variará ligeramente su número de onda y por consiguiente varía también la cantidad de movimiento. Si se hacen estos cambios, se obtiene una ecuación final como se ve en el apartado 5 y enseguida también se aprecia el gráfico de la superposición de las dos ondas. Si se evalúa en un instante de tiempo de t igual a 0, la función ahora nos queda como en el apartado 6 y el gráfico cambia como se ve en la onda verde.
Si se observa, lo más probable es que el fotón se encuentre en las regiones donde la amplitud sea mayor, aunque la cantidad de movimiento no tendrá un valor definido, ya que, como dijimos anteriormente, se varía ligeramente su número de onda. Y esto también concuerda con el principio de incertidumbre, el cual nos dice que al reducir la incertidumbre en la posición del fotón, se aumenta la incertidumbre en su cantidad de movimiento. Ok, de lo anterior también se muestra que hay una incertidumbre que implica la energía y el tiempo. Si se toma la función del apartado 5 de la diapositiva anterior y se evalúa la posición en x igual a 0, la función resultante es la que observamos en el apartado 7 y se evidencia el fenómeno de los pulsos, donde la amplitud del campo combinado aumenta y disminuye. Esto nos da a entender que el fotón está localizado tanto en tiempo como en posición. También esto produce que la onda no tenga una energía definida. Lo que nos indica es que cuanto mejor se conozca la energía del fotón, menos certeza se tendrá de cuándo será observado el fotón. Este análisis se puede expresar usando la función del apartado 8, donde nos muestra el principio de incertidumbre de Heisenberg para la energía y el tiempo, donde delta de t es la incertidumbre de un fenómeno, delta d es la incertidumbre de la energía del mismo fenómeno, y lo que está al lado izquierdo de la expresión es la constante de Planck dividida entre 2pi. Gracias por su atención.